esposa me traicionó mientras yo salía a honrar a mi país. El polvo me llenaba la nariz, cada partícula un recordatorio de la distancia que me separaba de casa. Un contraste fuerte con el aire salado del puerto. El olor del mar me traía recuerdos de tiempos más simples, de paseos por la playa con María. Meses en el mar, mi corazón dolía por mi hogar, por su abrazo. Cada ola que golpeaba el barco parecía susurrar su nombre. María, mi María. Sus cartas, llenas de anhelo y amor, eran mi razón de vivir. Las leía una y otra vez, memorizando cada palabra, cada curva de su letra. Cada una, un talismán contra los horrores que había presenciado. En medio del caos, esas cartas eran mi refugio, mi escape a un mundo donde aún existía la paz. Éramos jóvenes cuando me fui. Nuestro amor aún era un capullo frágil. Nos prometimos que la distancia no nos separaría, que nuestro amor florecería a pesar de todo. Pero la ausencia, dicen, hace que el corazón se vuelva más cariñoso. Cada carta suya era una promesa de que nuestro amor sobreviviría. El de ella lo hizo, a juzgar por las palabras que escribió. El mío también. Cada línea escrita con amor, cada palabra un puente entre nosotros. Cada puesta de sol, cada comida compartida con mis compañeros, solo amplificaba su ausencia. En esos momentos de tranquilidad, mi mente vagaba hacia ella. Pronto, la volvería a abrazar. La idea de nuestro reencuentro me daba fuerzas para seguir adelante, para enfrentar un día más. Sentir el calor de su mano en la mía. Esa imagen me mantenía vivo, me daba esperanza en medio de la oscuridad. La guerra había sido una pesadilla, pero pronto despertaría. Cada día era una lucha, pero la promesa de su amor me mantenía firme. De vuelta en nuestro pequeño pueblo, enclavado entre olivares y el azul del Mediterráneo. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde la vida era simple y hermosa. De vuelta en los brazos de María. Finalmente, el sueño de nuestro reencuentro se haría realidad y todo el sufrimiento valdría la pena. El tren traqueteaba y se balanceaba, cada kilómetro me acercaba más a ella. Mis compañeros soldados, con los rostros marcados por el cansancio y el alivio, compartían historias de sus regresos a casa. La risa y la anticipación llenaban el aire, excepto por mí. Una extraña inquietud se había instalado en mi estómago. Comenzó con la última carta, más corta de lo habitual. Su elegante escritura, una vez rebosante de pasión, se sentía diferente, formal, distante. Lo descarté como fatiga. Debe estar muy preocupada, me dije a mí mismo. Pronto, estaría allí para calmar sus miedos. Pero la duda, una vez sembrada, se negaba a morir. Se abría camino en mis pensamientos, envenenando la alegría del regreso a casa. Cuanto más nos acercábamos, más fuertes se volvían los susurros en mi cabeza. ¿Y si algo andaba mal? ¿Y si...? El pueblo parecía más pequeño de lo que recordaba. O tal vez era solo el vacío que parecía envolverlo todo. Corrí hacia nuestra cabaña, mi corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. Pero la puerta estaba entreabierta. El silencio me recibió. Un silencio ensordecedor. La cuna que habíamos construido juntos, la que soñábamos llenar de risas, estaba vacía. Telarañas adornaban sus bordes, un testimonio del tiempo transcurrido, de los sueños abandonados. El pánico me atenazó la garganta. ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde estaba la vida que se suponía que íbamos a construir? Los vecinos, con rostros grabados de lástima y algo parecido a la vergüenza, me lo contaron todo. María se había ido hacía meses, con otro hombre. Sus susurros, llenos de juicio y chismes, eran como sal en una herida abierta. Mi mundo, tan cuidadosamente reconstruido a partir de recuerdos y esperanza, se hizo añicos. Sección 4. Confrontación. Enfrentando la desgarradora realidad. En la guerra, uno se enfrenta a muchas realidades desgarradoras, pero ninguna tan personal como la traición de un ser querido. La encontré en un pueblo vecino, viviendo en una pequeña casa con él. Era un lugar modesto, casi escondido, como si intentaran ocultar su nueva vida de la vista del mundo. Un hombre corpulento, un herrero, con el brazo posesivamente alrededor de su cintura. Ella se veía diferente, mayor, más dura. La vida había dejado su marca en ella, pero había algo más.
algo que no podía identificar de inmediato. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, vi un destello de miedo, de culpa, en lo profundo de sus ojos. Era como si una parte de ella supiera que este momento llegaría, que no podría escapar de su pasado. La rabia, caliente y cegadora, recorrió mi cuerpo. Sentí cada músculo tensarse, cada fibra de mi ser gritar en protesta. ¿Cómo podía ella hacerme esto? ¿Cómo podía traicionar todo lo que habíamos compartido? Quería gritar, arremeter, hacer que ambos sufrieran tanto como yo. Pero las palabras se ahogaron en mi garganta, incapaces de salir. La furia y el dolor se mezclaban, creando un torbellino de emociones que me dejaba paralizado. Pero todo lo que pude hacer fue un grito ahogado, su nombre escapando de mis labios como una oración susurrada. Una oración que buscaba respuestas, que buscaba entender el porqué de todo esto. Una oración por una explicación, por una razón que pudiera justificar esta traición. Pero sabía, en el fondo, que no había justificación posible, que algunas heridas simplemente no tienen cura. Ella no pudo mirarme a los ojos. Su mirada se desvió, llena de vergüenza y arrepentimiento. Era evidente que sabía el daño que había causado, pero eso no hacía que doliera menos. Murmuró disculpas que sonaban huecas y ensayadas. Palabras que no podían reparar el daño hecho, que no podían borrar el dolor que sentía en ese momento. Él, sin embargo, me miró con un desafío que alimentó mi ira. Afirmó que estaban enamorados. Sus palabras eran como veneno, cada una de ellas intensificando mi rabia. Que ella nunca me había amado, no de verdad. Que todo lo que habíamos compartido no era más que una ilusión. Sus palabras eran dagas, cada una de ellas perforando mi corazón. Las palabras me golpearon como golpes, cada una de ellas desgarrando los últimos vestigios de mi esperanza. Me quedé allí, destrozado, enfrentando la cruda realidad de su traición. Una realidad que cambiaría mi vida para siempre. Sección 5. Campo de batalla de las emociones. Navegando entre los restos del amor. En el vasto campo de batalla de las emociones, el amor puede ser tanto un refugio como una tormenta devastadora. Cuando el amor se rompe, deja tras de sí un rastro de destrucción que es difícil de navegar. El viaje de regreso al pueblo fue borroso. Cada paso que daba, sentía el peso de los recuerdos y las promesas rotas. El paisaje, una vez familiar, ahora parecía extraño y distante, como si el mundo mismo hubiera cambiado junto con mi corazón. Caminé durante horas, impulsado por un dolor del que no podía escapar. Cada árbol, cada sombra en el bosque, parecía susurrar su nombre, recordándome constantemente la pérdida que había sufrido. El dolor era un compañero constante, una sombra que no podía dejar atrás. La traición cortó profundo, una herida que sangraba en cada aspecto de mi ser. No era solo el dolor de la pérdida, sino la amargura de la traición, una sensación de haber sido engañado y abandonado. Cada latido de mi corazón parecía gritar su nombre, cada respiración era un recordatorio de lo que había perdido. La guerra había devastado mi cuerpo, pero esto se sentía peor. Las heridas físicas sanan con el tiempo, pero las heridas del corazón son más profundas, más difíciles de curar. Sentía como si una parte de mí hubiera sido arrancada, dejándome incompleto y vacío. Esta era una destrucción del alma. No había vendajes ni medicinas que pudieran aliviar este dolor. Era una herida invisible, pero tan real y devastadora como cualquier herida de batalla. Me sentía perdido, sin rumbo, atrapado en un laberinto de dolor y desesperación. Las noches eran lo peor. En la oscuridad, los recuerdos se volvían más vívidos, más dolorosos. Cada sombra en la habitación parecía tomar la forma de su rostro. Cada susurro del viento sonaba como su voz. El insomnio se convirtió en mi compañero constante, una tortura silenciosa que no me dejaba descansar. El silencio de nuestra cabaña vacía era ensordecedor, lleno de los fantasmas de su risa, el aroma fantasma de su perfume. Cada rincón de la cabaña estaba impregnado de su presencia, cada objeto era un recordatorio de los momentos que habíamos compartido. El vacío era palpable, una ausencia que llenaba cada espacio. Los recuerdos, una vez apreciados, ahora se sentían como flechas envenenadas, cada una perforando la armadura que tan cuidadosamente había erigido alrededor de mi corazón. Las fotografías, las cartas, los pequeños regalos, todos se habían convertido en armas de tortura,
recordándome constantemente lo que había perdido. La ira luchaba con el dolor, con una profunda sensación de traición. ¿Cómo pudo ella? ¿Cómo pudo ella romper las promesas que habíamos hecho, destruir el futuro que habíamos planeado juntos? La ira era un fuego que ardía dentro de mí, alimentado por la traición y el dolor. ¿Cómo pudo la mujer que me había prometido la eternidad, que había llenado mis días más oscuros de luz, descartar nuestro amor tan fácilmente? Cada palabra de su carta era una daga en mi corazón. Cada recuerdo de su sonrisa era una tortura. Me sentía traicionado, abandonado, perdido en un mar de dolor. Las preguntas me atormentaban, cada una como una nueva ola de dolor que se estrellaba contra mí, amenazando con ahogarme en sus profundidades. No había respuestas, solo un vacío interminable y un dolor que no mostraba signos de disminuir. Cada día era una lucha, una batalla para encontrar un camino a través de la devastación que había dejado el amor perdido.